Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este nuevo video donde vamos a continuar con los ejercicios de momentos y vamos a resolver este, que es muy similar al que teníamos en el video pasado, con la diferencia de que tiene una complejidad al calcular una distancia, que realmente muchos de estos ejercicios de momentos, la complejidad se ve en cómo calcular estas distancias, ya que la otra parte es la descomposición de fuerzas y es algo que, si han seguido el curso, es algo que ya se ha practicado bastante, entonces no se debería ser un problema. Entonces realmente lo complicado se viene en calcular estas distancias, ya que esas distancias empiezan a venir a trozos. Entonces hay que ir calculando pues parte por parte para encontrar como esa distancia total. Entonces, bueno, el problema nos pide determinar el momento de la fuerza respecto al punto O. El punto O se encuentra aquí. Tenemos la fuerza y bueno, ya sabemos la distancia total. Entonces, bueno, el problema nos pide determinar el momento de la fuerza respecto al punto O. El punto O se encuentra aquí. Tenemos la fuerza y bueno, ya sabemos que esta fuerza no la podemos trabajar directamente de esta manera, sino que hay que descomponerla. Entonces lo que voy a hacer va a ser colocarla así. Aquí vamos a tener una fuerza en ese sentido y otra de esta manera. Ok, a esta la voy a llamar f de x simplemente por ponerle un nombre y a esta f de y. Recordar que la f de y se puede colocar también a la izquierda, o sea, es equivalente decir que esto es así y que la otra también es así, ¿no? Esto ya lo vimos con el teorema de el paralelogramo. A nosotros nos conviene verlo de esta manera porque por aquí es donde vamos a tener la distancia, ¿no? Entonces, ahora, si expandimos lo que son sus líneas de acción de ambas fuerzas, vamos a ver cuáles distancias necesitamos. Entonces, desde el punto hasta esta parte de arriba, vamos a tener la primera distancia, que voy a llamar D1. Como podemos ver, es perpendicular a la fuerza Fx y la otra distancia va a ser D2, que es perpendicular a la fuerza F de y. ¿Ok? Entonces, bueno, antes de empezar, lo que voy a hacer va a ser definir mi sistema de referencia. En este caso no utilizamos lo que son los ejes, pero es una buena práctica, además de que en la siguiente unidad se va a ocupar bastante. ¿Ok? Entonces, cuando sea el sentido antihorario, lo vamos a considerar positivo. ¿Ok? Si nos fijamos, la fuerza F de x va a generar o va a tender a generar un momento, un giro de manera horaria, entonces esa va a ser negativa. Mientras que F de y va a generar o va a tender a generar un giro de forma antihoraria, entonces su sentido va a ser positivo. Entonces, si nosotros encontráramos o expresáramos esto, vamos a ponerlo así, el momento respecto al punto O va a estar dado por F de y, que va a ser positivo, por la distancia de 2 y menos F de x por D1. Entonces esta sería la expresión que nosotros necesitaríamos encontrar o resolver para encontrar ese momento respecto al punto O. Entonces, bueno, nosotros ya sabemos cómo calcular, cómo descomponer esta fuerza. Bueno, nosotros ya sabemos cómo calcular, cómo descomponer esta fuerza. Entonces nos vamos a centrar más que nada en las distancias. Ok, entonces si nos damos cuenta, realmente lo que tenemos de incógnita es D1 y un pedazo de lo que es D2. Entonces voy a poner el triángulo por aquí. Lo tendríamos de esta manera. Y nos dice que esto de aquí es de 45 grados. Ok, también nos da una distancia que tapé,
pero es de 0.3 metros. Ok, entonces tengo la distancia, tengo un ángulo y con esto ya podemos trabajar. Realmente a mí lo que me interesa es calcular esta distancia de aquí, que es de 1 directamente, y una distancia que vamos a llamar A. Esta distancia nos va a ser útil porque D2 se compone de dos partes. Se compone de 0.4, que nos lo da el problema, más esa distancia A. Entonces, bueno, vamos a resolver rápidamente. Si nosotros aplicamos coseno de 45 grados, vamos a encontrar que va a ser A sobre 0.3. Si nosotros despejamos, pues vamos a poder encontrar el valor de A. Entonces, ya no lo voy a hacer, simplemente voy a escribir el valor de A, que nos da de 0.21 metros. Ahora, para calcular el valor de D1, vamos a aplicar algo similar, pero vamos a utilizar el 65 grados, donde la expresión es D1 sobre 0.3. Hacemos el despeje y resolvemos. Entonces me va a quedar que D1 va a ser igual a exactamente la misma cantidad, que simplemente es una casualidad, ¿no? Si ustedes analizan cuánto da seno de 45 y coseno de 45 da el mismo valor, entonces tiene sentido de que dé lo mismo. Ok, entonces vamos a terminar de calcular lo que es D2 para saber cuál es esa distancia que genera el momento Fy. Y es de 0.61 metros. Ok, entonces ya con esos datos encontrados podemos terminar de resolver. Entonces vamos a tener que el momento respecto al punto O va a ser igual a F de Y, que va a ser 300 seno de 30 grados por la distancia, que es de 0.21. Mentira. Es la distancia de 2, que es de 0.61. ¿Ok? Menos f de x, que va a ser 300 coseno de 30 por la distancia de 0.21. Entonces simplemente es resolver esto, meterlo a la calculadora y ver cuál es el valor que nos da. Que en este caso nos da un valor de 36.94. Y se entiende que el momento respecto al punto O es de forma antihoraria. Entonces, bueno, como digo, realmente lo más complicado que se van a empezar a ver en estos ejercicios son calcular las distancias, ya que los momentos pues es algo que ya se ha visto bastante. Y bueno, eso sería todo por este video. Adiós.